vamos a continuar con el primer versículo 1 de Génesis, en donde vimos que en cada detalle se encuentra Jesús y el plan que tiene Dios para la humanidad y en qué momentos iba a venir Et. Recuerden, Et es la primera y la última, que viene siendo Cristo, porque Él es el primero y el último, el alfa y el omega, lo que viene siendo en hebreo, el alef y la taf. Y curiosamente, también el alef y la taf y la letra del medio de todo del abecedario es M. ¿Y qué significa si juntamos la alef, la letra M, o la mem y la taf? Nos dice la palabra emet. Por lo tanto, Jesús es el primero y el último, también la letra del medio, que también es la verdad, porque emet significa verdad. Entonces vamos a continuar ahorita con Génesis 1.1 sobre cosas que tiene escondidas, también en cuanto a ciencia, porque por ejemplo ahí vamos a descubrir que está el número pi y se correlaciona con el número e. Recuerdan 3.1416 el número pi, eso también lo vamos a estudiar. Así que pues bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que es la palabra sabiduría, que en gematría estándar nos da 73 y en la gematría ordinal nos da 37. Estos números 73 y 37 se le pueden llamar como números espejo. ¿Por qué? Porque se leen como si los pusieras en un espejo. Y curioso que el valor de la sabiduría o la palabra sabiduría sea 73 o 37. Por lo tanto, esto nos va a ayudar para comprender cuando veamos este número aquí en Génesis 1.1. Como pueden ver en su pantalla, tenemos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya viene el valor numérico como sumado. Por ejemplo, la letra B, recuerden, la primera, la que está hasta la derecha en su pantalla, vale 2, la Resh vale 200, la Aleph vale 1, la Shin vale 300, la Yod vale 10, la Taf vale 400. Si sumamos esas de esa primera palabra, nos va a dar 913. Si hacemos lo mismo con la segunda palabra, nos va a dar 203. Y así, con cada una de las palabras, si sumamos todo, nos va a dar 2701, como aparece en su pantalla. ¿Qué significa este 2701? Bueno, vamos a ver qué podemos descubrir. Lo interesante aquí es ver el valor de la palabra sabiduría, que como ya vimos es 37 o 73, digo 37 o 73, ya sea que lo veamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Se le llama número espejo. Entonces, de este número podemos formar, o sea, con el número 37 o con el número 73, podemos formar lo que son, se llaman números estrella o números triangulares, porque a partir de ellos podremos formar una figura como una estrella o como un triángulo. Ahí, como lo puedes ver en la pantalla, los puntitos son 37 y los de acá son 73. También forman el hexágono, que se forma, que está dentro de la estrella 73. Lo curioso aquí es que sabiduría por sabiduría, o sea 37 por 73, nos da justamente el valor de: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea 37 por 73 nos da 2701. Por lo tanto, podríamos decir que la sabiduría es lo mismo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Curioso, ¿no? O sea, que la misma sabiduría signifique: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, tenemos en Proverbios 8 un capítulo donde nos habla prácticamente la sabiduría misma, hablándonos a nosotros los hombres. Voy a leer el primero al cuarto versículo, y del 22 hasta el 32, donde se supone que nos está hablando prácticamente la sabiduría, o el 73 o 37 dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz,
a los hijos de los hombres. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados que había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, y allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su andamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos míos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Muy interesante ver cómo prácticamente está hablando la sabiduría, ¿no? Y está diciendo que incluso antes de que se formara la tierra y todo lo que estaba hecho, ahí estaba la sabiduría. O sea, el 73 y el 37 estaban con Dios, porque Dios la poseía, y por medio de la sabiduría, o el 73 o el 37, se creó todo. Y de ahí que se escondió la sabiduría dentro del primer versículo, en su valor 2701. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos números, el 37 y 73, también se le conocen, como les dije, números triangulares. Además de los números estrellas de que se pueden formar, podemos formar triángulos. Por ejemplo, vamos a poner un puntito hasta que hagamos los 2701. Un puntito, luego dos puntitos, luego tres puntitos. Así nos va a formar exactamente un triángulo enorme, el cual justamente a la mitad, curiosamente, va a formar, son 73, y de ahí para abajo son 73. Curioso, ¿no? O sea, que el mismo triángulo, el valor de Génesis 1.1, o sea, toda la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, justamente la mitad valga sabiduría. Y de ahí, para al final, los últimos, también valga sabiduría. Y se forman cuatro triángulos. 2701 al cuadrado es igual a 7.295.401, o 7 más 295 más 401 es igual a 703, y 703 al cuadrado es 494.209. 703 es el valor de la palabra y la tierra en nuestro versículo de Génesis 1.1. 703 es igual a lo que viene siendo al T, la sabiduría. Y el resto, o sea, la palabra sabiduría representa 703, que es el valor del triángulo que está en medio. Y el resto de los triángulos nos da el valor de 666 cada triángulo. Y van a decir, bueno, o sea, en el principio creó los cielos y la tierra, el centro vale 703, el centro, hablando de su valor numérico, vale eso, y todo lo demás vale 666 tres veces. Está curioso, ¿no? Porque si el número 666 está como escondido o codificado dentro de esta primera frase. Pero recuerden que ese número lo relacionan mucho con la bestia. Pero ahora hay que recordar que ese versículo también habla que ahí hay sabiduría. Estamos hablando de Apocalipsis 13:18. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Bueno, el número 666 es el valor del 6 llevado a la Trinidad, que nos reflejan lo que es el anticristo. El 6, llevado, o sea, el hombre llevado a su máxima potencia o a su máxima arrogancia. Esto nos da muchísima sabiduría, que incluso la podríamos, se podría interpretar así. En las páginas de internet, el internet es el cúmulo de todo el conocimiento humano. Entonces, esto lo podemos representar con el 666, porque el 666 llevado a la máxima potencia
es como un intento de la mayor sabiduría del hombre, que incluso no estoy diciendo que sea el 666 el anticristo, el internet, porque el www, que es como ingresas a cualquier página de internet, empieza con esas letras. Cualquier página www, esa letra W en hebreo vale 6. Por lo tanto, cualquier página de internet, si lo vemos desde el punto de vista hebreo o valor numérico, todas las páginas empiezan con 666. Entonces, simbólicamente podemos decir que el 666 es la arrogancia del hombre o el cúmulo de todo el conocimiento humano. Es como el hombre intentando llegar a la Trinidad o a ser Dios, pero obviamente no lo logra porque es humano. Después tenemos, eso nos da el 666. Después tenemos el 888, que en griego significa Jesús. Y el 777 representa lo que es la Trinidad. Estos números 666, 777 y 88 están todos completamente relacionados con la sabiduría, que es el valor que acabamos de ver, el 37. Y el 37, por ser la sabiduría, también es como una firma de Dios. Entonces, como pueden ver en su pantalla, tenemos que el 37, bueno, más bien, lo vamos a multiplicar por varias cosas. El 3, o sea, la Trinidad, por lo perfecto, por sabiduría. Chequen, 3 por 7 por 37 nos va a dar 777. Y este número representa la firma o lo perfecto o la firma de Dios. Si sumamos salvación más salvación más salvación por sabiduría, nos va a dar 888. O sea, 8 más 8 más 8 por 37 nos va a dar el nombre de Jesús, que significa nuevo nacimiento. Y si sumamos el hombre por sabiduría, nos va a dar el 666, que es el número de la bestia, el corazón del hombre sin Dios y parte de lo que será el triángulo de Génesis 1.1. Como puedes ver en el cuadro, primero tenemos a la Trinidad multiplicada por lo perfecto, o sea, 7 por 37, y eso por sabiduría nos da lo que es el sello de la firma de Dios. En el segundo caso vendría siendo Jesús, multiplicado por sabiduría nos da, bueno, más bien salvación por sabiduría nos da Jesús. Y así con el 666. Lo curioso es que viendo otra vez, por ejemplo, ahí como lo tienes en tu pantalla, tenemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos su valor y vemos el valor completo de esta frase. Ahora, lo curioso es que, por ejemplo, Dios, la palabra Dios, vale 86. Por lo tanto, si sumamos 86 más el cielo, que vendría siendo 395, es igual, y también la tierra, 296, nos va a dar 777. Curioso, ¿no? Entonces Dios, cielo y tierra hacen como lo perfecto, ¿no? Como diciendo, Dios es el que está en el cielo y la tierra, que nos da lo perfecto. Ahora, si sumamos Dios más el cielo, o sea, Dios más 86, más el cielo 395, más la palabra y, nos da 4, que es 407, es igual, o esto sería 86 más 395 más 407, es igual a 888, que es el valor del nombre de Jesús en griego, como lo acabamos de ver. Como te puedes dar cuenta, todos los números están relacionados, o sea, 666, 7788, el 2701 y 37, todo están relacionado tanto con el hombre, con la firma de Dios, con los cielos y la tierra. Estos son cosas a través de los números que nos podemos dar cuenta para descubrir si incluso la Biblia es perfecta, porque sumando todo esto en los versículos, capítulos, podemos darnos cuenta que matemáticamente la estructura de la Biblia está hecha de manera perfecta. Entonces, esto lo que voy a explicar lo descubrió Iván Panin, que fue un joven matemático que creo que vivía en Rusia. Él empezó a jugar y a investigar creo que al principio era ateo, después empezó a investigar todas las cosas a nivel la Biblia, a nivel matemática, ver cada valor, y descubrió que el primer versículo de Génesis, o sea, que acabamos de ver,
hay más de 50 casos de múltiplos y combinaciones del número 7. El número 7, como ya vimos, significa perfección. Significa que hay más de 50 casos en donde el número 7 aparece relacionado o se encuentra dentro de Génesis 1.1. Ivan Panim descubrió que creo más de 50. No estoy muy seguro, pero creo que le pusieron a hacer el mismo trabajo a personas de Harvard o así a personas que intentaran con computadoras para probar si ellos podían inventar o crear una palabra en donde pudieran hacerlo de igual forma, crear una palabra donde tenga más de 50 casos donde aparezca el número 7. Y creo que ni con la computadora lo han logrado hacer. Entonces esto es algo matemáticamente increíble porque, pues de reto, inténtalo. Intenta hacer una frase en donde sumando, restando, multiplicando, combinando valores de esa frase tengas más de 50 casos de múltiplos de 7. Entonces, por ejemplo, voy a dar solamente algunos 5 ejemplos y ya después los puedes investigar o incluso en mi libro ahí viene explicado los 50, no son los 50 como 30 casos, en donde ya vienes específico cómo le puedes ir sumando para que te des cuenta de cuántos son las cosas en donde aparece el número 7. Entonces, la primer caso sería la frase completa: en el principio creó los cielos y la tierra, se compone de 7 letras, ¿no? Entonces esa es la primera parte donde aparece 7. Después tenemos que tiene 28 letras. En el principio creó los cielos y la tierra, si cuentas cada letra son 28. 7 por 4 es 28. Después tenemos que las primeras 3 palabras tienen 14 letras. Y 7 por 2 es 14. Después tenemos la geometría ordinal de estas 3 primeras palabras es de 140. Y 7 por 20 es 140. Y la última, la suma de los números pares de estas 3 palabras es de 98. Y 7 por 4 es 98. Bueno, de esta forma podemos descubrir que hay más de 50 casos en donde el número 7 está codificado o escondido en la misma palabra de Génesis 1.1. Esto sucede también con la mayoría de los libros. Me acuerdo que creo que en Mateo también venía así, el número 7 codificado dentro de las mismas palabras. Otra cosa que podemos descubrir aquí en Génesis 1.1 con respecto a este valor es el número pi y el logaritmo e. El número pi, no sé si recuerdan, truncado en sus primeras cifras, sería ese número que tienes en la pantalla. Pi es igual a 3.1415 92 653 58 979 32 384. Ese viene siendo como las primeras cifras. Es un número bastante largo en el cual todo el mundo lo recuerda como 3.1416. 16 porque el 15, el más cercano, es 16, entonces por eso se pasó a 16 para supongo que hacerlo más fácil el conteo. Después tenemos, esto nos recuerda para medir lo que era la circunferencia. Después tenemos el valor, el número e, que también es un número de los números más importantes reales que aparecen en diversas áreas de la matemática y se relacionan con muchos interesantes resultados. Incluso es la base de los logaritmos naturales y su aparición en el estudio del interés compuesto. Tanto el número e como el número pi y el número áureo es un número irracional no expresable mediante una razón de dos números enteros, o bien no puede ser expresado en un numeral decimal exacto o en un decimal periódico. Todos estos números son cosas que tienen lo que es la matemática, que son precisamente exactas, ¿no? Entonces, ahí puedes ver el valor de E truncado también a las primeras cifras, que es 2.7182. Lo curioso es que en la Biblia hay 2 versículos, en toda la Biblia solamente hay 2 versículos en donde habla sobre el principio, que viene siendo Génesis 1.1, que es lo que estamos estudiando, y Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Son los únicos 2 versículos en donde se habla sobre el principio y sobre Dios creando esto. Curiosamente, si aplicamos la misma fórmula
a estos dos versículos, usando el número de gematría de cada uno de estos versículos, tanto en hebreo como en griego, porque uno está en griego, nos va a dar precisamente pi y nos va a dar precisamente e. Entonces, como puedes ver en tus pantallas, vamos a hacer el conteo. Tenemos, como ya lo habíamos visto, suma Bereshit, el principio suma 913. Ahora, si multiplicamos cada una de estas, nos va a dar 480 millones de la primera palabra. De la segunda, el producto vendría siendo 400. La suma es 203, pero si lo multiplicamos sería el producto serían 400. De esta misma forma hacemos con cada uno de las palabras y nos va a dar un número bastante largo, como lo puedes ver ahí en tu pantalla. Ahora, aquí viene lo interesante. La fórmula sería el número de letras por el producto del número de letras entre el número de palabras por el producto del número de palabras. Ese vino siendo la fórmula. Si aplicamos esta fórmula, este sería el resultado. Lo que está en rojo viene siendo el número de las letras. Y lo que está en azul viene siendo el número de las palabras. El producto de las palabras. Entonces hacemos el cálculo y tenemos que el valor de Génesis 1.1 usando la fórmula es 3.141554 y el resto del número. Y el valor de pi es 3.1415, lo que representa que el valor de pi está codificado o se encuentra dentro de Génesis 1.1 usando la fórmula. Lo curioso es que si usamos esa misma fórmula, o sea, el número de letras por el producto del número de letras entre el número de palabras por el producto del número de palabras, si lo aplicamos al de Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos va a dar exactamente lo mismo. Sumamos el producto, la suma, y tenemos que el producto de las palabras es este número t tan grande y el producto de letras es este número tan grande. Volvemos a aplicar la misma fórmula, esto entre esto, y nos da que el valor de Juan 1.1 es 2.7183 y el valor de E es 27182. Como puedes ver, es exactamente en las primeras cifras igual. Esto es la probabilidad de que esto suceda. La verdad, yo no sé mucho de probabilidades y estadísticas, pero hagan la suma de cuánto correspondería la probabilidad de cada letra y de que cada número aparezca así. Sería enorme, enorme. O sea, es prácticamente imposible creer esto. Lo curioso, que ya vimos que el valor de Génesis 1.1, que es 2701, y el valor de Juan, que es de 3627, si lo volvemos a poner en puntitos, el valor de Juan cabe exactamente abajo del triángulo de Génesis 1.1, como lo puedes ver en tu pantalla. Bueno, hay más cosas que podemos descubrir de Génesis 1.1. Ya son más cosas con cuestiones de química y cosas. Incluso podemos ver leyes, la ley de la termodinámica y otras cosas que están ocultas ahí, pero que la verdad, pues pierde tanto el sentido de enfocarte en Cristo y estar viendo que tantas cosas aparezcan ahí. O sea, esto es solamente como para corroborar que Dios tiene todo perfecto, todo lo hizo con sabiduría y que Cristo está escondido detrás de todo esto. Estos solamente son como sellos de la firma de Dios en que en esta primer palabra
escondió un chorro de sabiduría y un chorro de cosas exactas, matemáticas exactas, que la verdad es de sorprenderse. Así que bueno, esto es el fin de la introducción de Génesis 1.1 y a partir de ya el siguiente video vamos a empezar ahora sí con del Génesis 1, versículo 2 en adelante y eso sería todo.